tema que, por cierto, es relativamente reciente si nos fijamos en las recomendaciones y en los instrumentos que los organismos internacionales como la UNESCO y las diferentes convenciones han acuñado, que es el paisaje urbano histórico. Un tema que surgió de una gran polémica en el año 2004-2005 sobre una amenaza que se cernía en la inscripción del Centro Histórico de Viena, y donde 1 o 2 años después de haber sido incluida en la lista de Patrimonio Mundial, se presentaron a la consideración del comité algunos desarrollos inmobiliarios fuera de la zona de amortiguamiento que con mucho despertaron una enorme inquietud y hasta una enérgica llamada de atención al Estado parte, por el hecho de que si no corregían esas intenciones, aquel centro histórico que todo mundo reconoce, no solamente por los valores materiales, sino por el rico pasado inmaterial que tiene la capital de Viena, podía retirarse de la lista si seguían en ese empeño. Como podrán suponer ustedes, esa llamada de atención de muchos miembros del comité puso en alerta a los austriacos y al gobierno de Austria para convocar de inmediato a una reunión extraordinaria de carácter internacional, convocando a los mejores expertos de todo el mundo para debatir lo que en aquel momento ya era una visión que se extendía más allá del estado de Centro Europa, sino que iba a las zonas de San Petersburgo, y también se anunciaban ya grandes torres en las zonas históricas consagradas por la historia de Andalucía, en Sevilla, una gran torre que al final después tuvo una suerte muy polémica, pero donde me parece que es importante que veamos cómo este debate surgió con una gran fuerza y hoy por hoy tenemos un documento, una recomendación que nos da la pauta de la discusión que hoy pretendemos llevar a cabo a partir de la experiencia y de las ponencias que tendrán la señora Nuria Sanz, el doctor Jorge Sánchez Cordero, Ernesto Becerril, que está aquí a mi lado, y Raúl Delgado Lamas, quien se ocupa de la dirección de sitios y monumentos de la Secretaría de Cultura. Y desde luego no podríamos contar con una mejor presencia del órgano consultivo para la Convención de 1972 para la conservación del patrimonio cultural y natural, con don Gustavo Araoz, quien es una verdadera autoridad, quien ha estado al frente a lo largo ya de 3 periodos de este organismo internacional, pero que además tiene fuertes nexos desde su educación temprana con este país, y que nos da muchísimo gusto que en él tenga una referencia, porque fue compañero de nosotros en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que todo el mundo conoce como Churubusco. De tal modo, yo quisiera decir 2 o 3 cosas que no quiero dejar de lado, que me parecen muy importantes. Estamos en el Castillo de Chapultepec, estamos en el Museo Nacional de Historia, y de este museo fue director don Silvio Zavala. Y Silvio Zavala en 1993 hizo un movimiento importantísimo que publicó en un documento que quisiera que ustedes, saliendo de esta reunión, se remitieran a verlo por lo rico que tiene que ver con el debate que hoy nos ocupa. Este libro
se llamaba En defensa del Paseo de la Reforma, 1993. Con ese libro y con esa defensa tan aguerrida y tan vehemente que lo caracterizaba, él estaba dando un grito de alerta para ver lo que en ese momento ya estaba sucediendo inexorablemente. Dos pruebas tengo para remitirme a ello que me parecen enormemente elocuentes. Una es una cita de Ramón Bonfil que él sacó en aquel momento, que estaba ocupado de la restauración de la columna de la Independencia, y donde decía lo siguiente ante la prensa pública: la altura de la columna, que en algún tiempo se distinguía en el paisaje urbano, ha perdido importancia a medida que los edificios que se construyen en el Paseo de la Reforma tienen más altura. Bueno, fíjense ustedes, eso hace 23 años, lo que ha ocurrido. Y hay otro punto, al haber hecho una lectura muy sucinta de este riquísimo documento, que me llamó enormemente la atención por ser quien la escribe. La escribe nada menos que Enrique del Moral, y que todos los que estamos en arquitectura lo nombramos como el gringo del Moral, y que fue el gran factotum, el gran hacedor, uno de los grandes genios que concibió la ciudad universitaria de nuestro país, aquí en el campus central, que hoy es Patrimonio Mundial. El gringo del Moral decía a la letra y advertía, y a mí me parece que es como premonitorio, con una claridad pasmosa, decía: advierte que debemos preocuparnos de los ambientes urbanistas. Él decía así, pero es el paisaje histórico urbano finalmente. Debemos preocuparnos de los ambientes urbanistas que enmarcan los monumentos. La alteración de uno solo de los elementos constitutivos de un conjunto monumental rompe el encanto, la armonía y el equilibrio existentes. La inserción de una unidad nueva, discordante, deja invalidados al resto de los elementos integrantes del conjunto. Yo pienso que esta frase no tiene desperdicio, y yo le sugeriría a Gustavo que la añadiéramos al memorándum de entendimiento, porque esto fue dicho 50 años antes. Realmente se inscribe perfectamente dentro del carácter que queremos discutir aquí como una recomendación que hoy por hoy es un hito y es una referencia inexorable para aquellos sitios que tengan contextos históricos, sean o no patrimonio mundial.